Hablemos de libros. ¿Qué más? Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Libros. ¿Qué más? Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos, y hoy les saludo desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Estamos aquí rodeadas de este caos delicioso de libros, de voces, de cafés y gente maravillosa. Y hoy, justamente aquí desde esta feria, en medio de este ruido hermoso, ruido literario, estamos aquí grabando este podcast con María del Mar Ramón. Y ella nos va a hablar de La memoria es un animal esquivo, una novela justamente sobre recuerdos que se esconden, que se disfrazan y que con suerte algún día vamos a dejar salir. María del Mar, bienvenida a Hablemos de Libros, un gusto tenerte acá en este podcast. Ay, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar acá en este podcast, de estar acá en Guadalajara. La verdad que ha sido muy hermoso. Estoy impresionada con las dimensiones de esta feria, ¿no? Y emocionada con la posibilidad de ver todo lo que está pasando, de participar, de conocer también colegas y gente que uno admira tanto, de hablar con periodistas, así que ha sido muy hermoso. ¿Es tu primera vez aquí en Guadalajara? No es mi primera vez en Guadalajara, pero es mi primera feria del libro, es mi primera FIL. Había venido antes a presentar, de hecho había venido a presentar otros libros, pero no en época de FIL. Esta es mi primera FIL y la verdad que es una cosa increíble, increíble. Bueno, pues bienvenida, y justamente, vienes a presentar este libro, esta novela que se llama La memoria es un animal esquivo. Yo no me voy a salir mucho del guión y la verdad es que quiero preguntarte ¿de qué va tu nueva novela? ¿De qué va La memoria es un animal esquivo? La memoria es una novela que sigue la vida de un hombre que se llama Juan Francisco, tiene 70 años y es un artista plástico un poco exiliado que se ha ido de Colombia, ¿no? Por una serie de motivos que cuando la novela empieza desconocemos, para radicarse en España, y tiene que volver a la casa a la casa en la que creció, después de una muy conflictiva y tormentosa relación con sus hermanos y su papá, y tiene que volver porque su hermano menor ha muerto. Y un poco la novela es tratar de reconstruir a través de la voz de él y a través de la mirada suya qué fue lo que pasó con esta familia y qué fue lo que se quebró y cómo y de qué dimensiones es la herida que este hombre denuncia de su infancia y de como todo su entorno y de su propio país. Y como lo que tenemos es la versión de él, hay algo y conforme la novela va pasando, podemos sospechar o elegir creer su versión, porque finalmente los recuerdos son algo muy difícil de transferir, ¿no? Y además algo muy subjetivo. Entonces vamos como viendo que quizás hay otro lado para esa historia que él cuenta, y un poco desentrañando hacia dónde se dirige y qué va a pasar con esa casa a la que tiene que volver él. A mí me gustó mucho, de hecho, el inicio de la novela, porque hablas de una casa que está habitada de raíces y árboles, y entonces yo inmediatamente relacioné esa imagen con la memoria. Eso lo hiciste a propósito de empezar así con esa frase, como para meternos en ese mundo, no sé, de que vamos a explorar raíces, de que vamos a ver árboles, una casa habitada por millones de recuerdos. Así fue como más o menos yo empecé a hacer clic con tu novela. Ay, me parece precioso eso que dices. No sé si lo pensé en ese sentido, pero me parece muy lindo. Ahora lo voy a decir. Sí lo pensé, esa imagen para mí sí era muy importante porque fue como un poco la imagen que dio inicio a la novela, que fue como el puntapié de la novela. Porque yo venía pensando mucho en esta idea de esta casa que está tomada de alguna manera y está rehabitada, ¿no? Y es las personas de allí son desplazadas por otra cosa, que no son personas, pero que está vivo también. Y fue lo que realmente dio origen a la curiosidad de esta novela. Yo recuerdo en el momento en el que murió mi padre, hace algún tiempo, haber ido a su casa, que era la casa en la que yo también había crecido. Sí, a las afueras de Bogotá. A las afueras. Poco tiempo después de que él hubiera muerto, un par de meses, no mucho tiempo.
y quedarme muy impactada por la manera en la que la naturaleza había ido avanzando sobre esa casa. Y cómo eso era quizás uno de los testimonios más palpables de la ausencia física de una persona en la Tierra, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros habitando la Tierra? Y es sostener un diálogo, una confrontación, una especie de disputa con la naturaleza, ¿no? Entonces yo llegué a esa casa y había el pasto crecido, un tronco que se había caído sobre un pedazo sobre un murito, ¿no? Como los musgo en las tejas. Y yo me di cuenta, claro, la persona que tenía esta relación con la naturaleza y se encargaba de sostener esta casa ya no está, y la naturaleza ha avanzado. Y a mí eso me quedó sonando mucho en algún lugar de mi cabeza, como esa imagen a la que volvía, y también tenía una pregunta importante o tenía mucha curiosidad y una curiosidad muy voraz por los hermanos, por la hermandad como conflicto, como la relación filial, como un lugar y un territorio que es muy fértil para la escritura. Entonces un poco como que esas dos cosas fueron combinándose hasta encontrar a este personaje que volvía a esta casa. Yo quería que hubiera pasado mucho tiempo justamente para que la naturaleza hubiera avanzado mucho más sobre esta edificación, y también me preguntaba mientras pensaba esto algo muy lindo de la manera que tiene la naturaleza para retomar el territorio que se le ha ido robando, y es la casa no quedó demolida, la casa quedó rehabitada. ¡Ay, qué imagen más linda! Claro, no se tumbó, ¿no? Se convirtió, la naturaleza se adaptó, pero se la tragó también. Y a mí también me impresionaba mucho esa imagen. Y como este personaje pasa el tiempo, ¿qué pasa con estos hermanos? ¿Por qué los hermanos, no? ¿Cómo podemos saber por qué dos hermanos dejarían de hablarse? Y yo quería que justamente hubieran pasado muchas cosas en toda esta vida, como que hubieran pasado muchos años. Y ahí fue que encajó el principio de esa historia, ¿no? Con el personaje, con una pregunta para resolver, y un poco como eso fue el inicio de esa ruta. Yo creo que esa es una particularidad que tiene tu novela, porque yo creo que todos tenemos historias familiares, ¿verdad? Algunos capítulos más grises, más blancos, más negros en otros casos, y entonces yo creo que por eso es fácil también como meterse, ¿no? en esos secretos de familia, en esos entramados, digamos así, de la naturaleza, y creo que es una de las cosas que más me llama la atención. Pero también es que en esta novela la memoria es uno de los personajes centrales también, ¿verdad? Así como dice en el título, pues como una especie de animal esquivo. ¿De dónde surge esa obsesión tuya por entender cómo recordamos y cómo muchas veces también nos mentimos con nuestros propios recuerdos? Pues eso a mí me parece como uno de los momentos, o una cosa súper bonita de esta, o sea, que a mí me pasó y que me habilitó esta novela, y es que yo empecé a escribirla y la novela no tenía nada que ver con los recuerdos, o sea, no era el punto principal, porque yo quería indagar qué pasaba con estos hermanos y estaba tratando de ver, ¿no? ¿Por qué habían dejado de hablar? Este conflicto tan terrible que había pasado. Y entonces yo empecé a perseguir esa historia también y a dejarme llevar un poco por esa pregunta y por entenderlos y por construir este universo. Y por suerte, cerca del principio de la novela, o sea, empezando ese trabajo de escritura, la novela me prestó una hipótesis de por qué era ese conflicto. Y fue como a esa conclusión a la que llegué y sobre la que la novela un poco se cimenta, es porque recordamos distinto. Sí. Recordamos distinto, y nuestra familia tiende o tuvo a estar en los momentos que marcaron nuestra vida, ¿no? En los momentos que de manera probablemente muy involuntaria definieron parte importante de nuestro temperamento y de quién íbamos a ser y de cómo íbamos a comportarnos en la adultez, con la particularidad de que nuestras familias tienen otra versión
de esa realidad, ¿no? Sí. Y con eso se puede dialogar o puede ser una gran usina de frustración y tormento al no poder aceptar que quizás hay otro lado, hay otro recuerdo, que ese recuerdo y quizás esa construcción coral del pasado que tenemos con nuestras familias es algo más complementario que conflictivo. Y entonces cuando fue la novela la que me habilitó esa hipótesis, dije, esta es una novela sobre la memoria y sobre el problema de la memoria y el problema de recordar distinto y el problema de no tener más recursos que esos recuerdos para saber quiénes somos. Y ahí eso me obligó también a comprometerme mucho más, por ejemplo, con la voz narrativa, con que fuera una primera persona. Yo no estaba tan convencida porque yo nunca había escrito una novela en primera persona y yo venía de la comodidad o conocía mucho más o ya había escrito 2 novelas en tercera, entonces... Y claro, al enfocarlo por acá dije, no, tiene que ser en primera persona porque es uno quien recuerda, ¿no? Y además de eso, lo que tenemos que construir es un narrador poco fiable. Y pensar cómo se hacía eso, investigar cómo se hacía eso, ¿no? Sentarme a estudiar, sentarme a leer, sentarme a trabajar, a escribir, a reescribir hasta que me saliera este personaje que yo quería construir, que pudiera dar testimonio de una profunda mezquindad, pero también de esta vulnerabilidad y esta frustración de no encontrar en su familia el espejo de la narración que él ha construido sobre sí mismo y también una familia muy particular y un poco cruel como en su manera silenciosa, a pesar de que, bueno, las familias también hacen lo que pueden, ¿no? Digamos, como la novela también trata mucho de eso, pero sí como de enfocarnos un poco en estas particularidades y en llamarnos y llevarnos a lo largo de esta historia también o mi ilusión era comprometer al lector y a la lectora con el conflicto de esta familia. Qué interesante todo esto que cuentas. Ayer justamente en un conversatorio con Rosa Montero decía algo más o menos así. Mi hermano y yo tuvimos 2 padres distintos. Justamente por eso. Claro, total. Claro. Es que para mí yo tengo hermanos, los amo muchísimo a mis hermanos, pero hay algo muy intenso que me hacen sentir mis hermanos, claro, ¿no? Hay como una emocionalidad muy primitiva y una cosa casi infantil. Yo siento que peleo con mis hermanos igual a como cuando tenía 5 años, ¿no? Y hay una expresión que para mí es súper, y es un poco graciosa, o sea, está muy fuera del registro de la novela, pero que habla de esta misma frustración y que es como una de las frases más de hermanos que yo he escuchado, que es: mi papá nunca dijo eso. Ay, sí, típico. No, pero mi papá nunca dijo eso. Ajá. Pero ¿cómo así? O sea, tú me estás diciendo que este recuerdo que yo tengo, que conforma mi personalidad, sobre lo que basé más o menos quién soy, no sucedió así. No. Mi papá no dijo eso, nosotros no estábamos en esa casa en ese momento, esa casa no quedaba ahí, no, como ese contraste de los hermanos. Sí. Y desde lo más micro, que es esa expresión que a mí me fascina, porque me parece muy chiquita y muy sencilla, pero al mismo tiempo como muy cargada de una gran importancia para la identidad, algo como, no, esto que te hace quien eres, sobre lo que has construido toda una personalidad y una relación con el mundo, no es como crees que es, porque yo lo recuerdo distinto, ¿no? Y esta cosa de, bueno, ¿y a quién se le cree? ¿Cómo se desempata? Y el problema de, bueno, quizás la memoria es mucho más múltiple, mucho más diversa y mucho más volátil de lo que creemos que es. Uh-huh. Y justamente hablando de hermanos, este personaje principal que construyes en tu novela, Juan Francisco, es un tipo que, digamos, es un poco como el estereotipo, ¿no? Del hombre ya mayor y lleno de estereotipos y muy condicionado por la sociedad. Y a mí me da curiosidad porque, siendo tú mujer, ¿cómo llegaste a la construcción de ese personaje? ¿Y qué te interesaba explorar de ese tipo de masculinidad que tiene tu protagonista, Juan Francisco? Porque soy un hombre de 70 años. Debajo de esta máscara. Me interesaba, es lindo la razón, porque a mí me ha gustado mucho, y citando un poco palabras de Martín Cohen, un escritor argentino, a mí de la literatura me interesa construir un punto de vista. Ajá. Y mientras más distinto sea ese punto de vista, lo que yo pienso, ¿no? Y mientras más alejado esté
de mi manera de ver el mundo y de concebir el mundo, más me interesa el ejercicio, más me interesa la literatura, más me interesa la escritura. Creo que en este caso es un poco es eso lo que mueve la construcción de este personaje. Yo quería hacer un personaje mezquino, un personaje muy desagradable en algunos aspectos y también un poco entrañable en otros, ¿no? Un personaje que uno no pudiera dejar de leer, en parte porque el personaje confiesa cosas de las que a los demás nos es muy difícil confesar en muchos aspectos, y lo confiesa porque, bueno, es un libro narrado en primera persona, la mayoría de las cosas las está pensando él, ¿no? Y quería como esa forma de, bueno, ¿cómo podemos quizás poner identificarnos con personajes tan distintos y que piensan tan distinto? Y yo creo que pensando, retomando otra vez lo de Martín Cohen, a mí me ha tomado 3 novelas alejarme a mí misma de mis novelas, ¿no? Que yo no esté en la novela, o que yo no sea lo más importante de la novela, ¿no? Y que lo importante no sea usar la novela como una plataforma para desplegar si yo soy muy inteligente o si siento que soy muy inteligente y muy graciosa, sino que la novela sea un lugar donde lo que prioriza es la historia, sí, y que todo está puesto a disposición de la novela, ¿no? Y que yo me puedo mover de la novela. Y eso es muy bonito, y creo que hay algo que a mí me ha dejado esta escritura y las escrituras previas, donde también hay un especial énfasis en la mirada masculina, y es algo que quizás es bastante obvio y todo el mundo lo sabía, pero yo no lo sabía, y es que sentimos igual. Los hombres y las mujeres tenemos la misma paleta de sentimientos. No hay un sentimiento exclusivo para los hombres, ni hay un sentimiento exclusivo para las mujeres. Ajá. Todos y todas hemos sentido lo mismo, y al mismo tiempo tenemos la capacidad de sentir lo mismo, pero bueno, hay una sociedad que nos ha dicho a las mujeres que está bien, que nos ha incentivado algunos sentimientos y nos ha censurado otros, y ahí esa sociedad también ha hecho lo mismo con los varones, ¿no? Se les ha censurado una forma o exteriorizar algunos sentimientos, pero los sienten. Todos nos hemos sentido humillados. Sí, claro. Todos nos hemos sentido tristes, todos nos hemos sentido angustiados, sí, todos nos hemos sentido frustrados. Entonces, poder construir un personaje que piensa tan distinto a como pienso yo, que funciona para una historia, que tiene un contexto tan diferente, y usar mi propio registro emocional también como un lugar y un territorio que está a disposición de este personaje, para mí es algo no solo que ha podido satisfacer una curiosidad sobre cómo pensamos el género en algún sentido, sino que es algo que es tremendamente lúdico. Yo me divierto mucho pensando en este personaje, ¿no? Como pienso, ¿cómo será haberse portado más o menos mal con la gente a la que has amado y la gente que te ha amado, y después que no te quede más tiempo? Sí. Y después que ya no puedas repararlo porque han muerto. Sí. ¿Y cómo será haber estado tan pendiente y tan absolutamente o exclusivamente interesado en lo que tú pensabas y en lo que tú sentías y en ti como la única cosa, que te has perdido de los momentos más importantes de quienes te rodeaban, ¿no? Y un poco ponerme en esa situación de esa angustia, de esa tristeza, de esa desilusión, y volcar cómo conozco yo esos sentimientos en un personaje de 70 años. Es algo que para mí es fascinante hacer, y que creo que es como una parte de la escritura que a mí me gusta mucho, porque bueno, yo soy una escritora de narrativa, que es esa especie de desdoblamiento. Qué bonito eso. Y también cuando estabas contando también cómo te dejaste fluir, cómo dijiste, bueno, en algún momento me provocó conflicto escribir esta historia en primera persona, pero luego dijiste, no, este es el rumbo por el que tengo que ir. Es que es la única posibilidad. Yo habría preferido no hacerlo, porque igual a la luz del presente fue la mejor elección, no solo porque era la única posible, sí, para la novela que yo quería escribir, sino porque en su dificultad técnica, para mí, hubo un gran aprendizaje y un gran avance. Yo me siento mejor escritora, sí, después de esta novela, porque me costó mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo demoraste escribiendo esa novela? No tanto cuestión de tiempo, porque me demoré relativamente poco tiempo para una novela larga, me demoré como un año,
pero sí en la demanda de entender una voz narrativa, reescribir mucho, ¿no? Frustrarme en el proceso, decir, yo no puedo escribir esta novela, pensarla, voy a dejar porque yo todavía no tengo las habilidades para escribir la novela que yo quiero escribir, pensar en la tentación de cambiar la voz narrativa, pensar en, bueno, no, voy a hacer esto y después decir no, porque la novela no funciona así, tiene que ser así y yo tengo que poder lograr que me salga y leer entonces todas las novelas, no todas, pero buscar entonces novelas con narradores poco fiables en primera persona y estudiar sobre cómo hacerlo y ver y descubrir y desentramar la literatura, para mí fue algo increíblemente gratificante por lo complejo que me resultó, ¿no? Como que creo que para mí en esta novela hubo como un desbloqueo de pensar, la literatura no siempre tiene que ser fácil, no está ahí para ser fácil, está ahí para jugar. Y ser lúdica y experimentar y arrojarse y pensar cómo podemos hacer esto de esta manera y arriesgarse porque es un oficio y hay cosas que ya hay como que se resuelven de oficio también y el oficio es un trabajo artesanal, ¿no? Y algo con lo que se mejora y se mejora mientras más se practica y mientras más se hace. Y ese contacto con el oficio, con el universo del trabajo, ¿no? Sentirme ya no como una autora joven y muy nueva en modo... Mejor dicho, que quizás la palabra con la que yo pienso mi propia trayectoria no sea talento, sino trabajo y oficio y esfuerzo y diversión y expansión y juego, a mí me hace sentir muy emocionada con la literatura. Entonces, escuchándote, pienso que esta novela puede ser el riesgo de madurar como escritora. ¿Así lo podríamos entender un poquito? Pues espero que sí, espero que sí. Oye, María del Mar, quería preguntarte, porque tú también eres muy conocida por temas feministas, por tus ensayos y todo esto. ¿En algún momento entraste en conflicto con esa parte feminista tuya y con Juan Francisco, o eso lo resolviste fácil? No, yo creo que para mí, y esto también ha sido un aprendizaje de las otras novelas y ha sido súper bonito. Yo soy una persona... Me considero y me declamo a mí misma también públicamente como una persona feminista, ¿no? Hoy en día con más desacuerdos internos, ¿no? Y algunas cosas que hace algunos años que quizás el término lo usábamos estratégicamente también de otras formas, porque es cierto que el mundo ha empeorado notablemente en los últimos 5 años, sí, claro. Sí, pero esta no es una novela feminista. Yo soy una persona feminista. No podría decir una autora feminista tampoco. He escrito textos feministas. Pero esto no es una novela que está en función de pensarse como un dispositivo feminista. Creo que puede tener ciertas interpretaciones en las que, por supuesto, uno puede decir, bueno, como esta exploración de los hombres, este silencio de los hombres, el rol que tienen las mujeres en la novela, que es bastante breve, pero muy concienzudo, como las mujeres intervienen en este mundo y dicen, está todo mal y se van, también tampoco van a pagar los platos rotos que nos rompieron, ¿no? Como hay algo de eso que uno quizás podría forzar la interpretación, pero yo preferiría no hacerlo porque creo que lo que escribimos, no mucho más la narrativa y la ficción, no debe estar sujeto a una única agenda política y coyuntural, o la literatura que a mí me interesa no está sujeta a esa idea ni entra en conflicto con lo que yo pienso, porque la ficción no es para eso. Si fuera un ensayo sobre masculinidades, tendría otras reglas, otras normas, otro rigor. Habría, ¿no? Como otra lógica en la que uno podría decir estoy de acuerdo o en desacuerdo con estas ideas. Cosas que uno puede decir también con la novela, pero esto es ficción. Sí. Ficción absoluta y está puesta ahí para poder desplegarse sin ninguna restricción sobre
una historia y desarrollar como un universo que tiene unas reglas y que existe y que tiene unos equilibrios. Y sobre todo deja muchísimo librado a la interpretación, a la imaginación. La literatura no debe moralizar. No debe hacerlo. Para mí eso va en contra de la literatura. Claro. Y por eso como que creo que sobre esta pregunta hay algo súper bonito, y es, a mí, mi sensación es que me tomó 3 novelas sacarme a mí misma de la ecuación de mi novela. Es decir, a la gente no le importa lo que yo pienso. No es importante lo que yo pienso sobre este personaje. Es un personaje. Es importante que esté bien construido. Es importante que pueda generarte sentimientos. Es importante que sea verosímil. Es importante que tenga ritmo. Es importante que esté acomodado en un universo donde el lenguaje también intervenga de una manera poética. No es importante si yo pienso que está bien o mal ser un tipo desagradable. Es que eso lo juzga el lector. Eso lo juzga la lectora. Pero a mí me tomó mucho tiempo aprenderlo. Yo estaba muy segura. Claro. Y además hay algo de cómo creo que en esta época somos tan literales con las cosas, y además nos interesa tanto la vida o la idea de los autores y las autoras, y creemos que lo que piensan es lo que escriben, y eso no es así. Mucho menos las autoras y los autores de ficción, ¿no? Y creo que es un problema de estos tiempos. Es eso, o de preguntarle a la gente también, ¿esta es una historia tuya? Puede ser, puede que sí, puede que no. Y yo siento que también eso es como un poco una burla de... Es un hombre de 70 años, ya está, o sea, que es imposible que sea yo, como por una serie de cuestiones físicas. Sí. Y a mí eso me parece un poco gracioso, poder desarmar ese lugar de pensar que la literatura es un lugar solo para hablar de nuestra realidad inmediata. La literatura es infinita. Vamos a hablar de lo que queramos. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo mal. Nos puede resultar bien, nos puede salir mal, puede ser hecho de manera perezosa y evidentemente perezosa, o puede ser un trabajo concienzudo y brillante, pero nunca debe ser un trabajo limitado, ¿no? No debe ser limitado ni a nuestras identidades, ni a nuestro tiempo, ni a nuestros países, ni a nuestros territorios, y mucho menos debe ser limitado a responder a la coyuntura. Porque la literatura no es para eso. La literatura es el territorio de libertad y de imaginación, y ahí sí, en cuanto a una perspectiva política, yo sí estoy bastante convencida como persona de que la ficción es fundamental para imaginar las alternativas políticas del futuro, ¿no? Y para pensar incluso el presente. Estamos ante un universo y ante una perspectiva social que no terminamos de entender, para la que casi que las distopías nos sirven, que casi que todas las distopías que venimos leyendo durante los últimos 30 años son lo que mejor nos sirve para pensar el presente. Totalmente de acuerdo. Y justamente creo que por eso la literatura no debe estar permeada por la obligación de dialogar con esta coyuntura. Así es. Creo que siempre tiene que conservarse desfachatada, atrevida y desvergonzada, ¿no? Libre, con esta lógica de aquí se puede imaginar, aquí se puede pensar fuera de esta norma de la planicie de la realidad inmediata. Sí, me quedo con una idea muy poderosa que acabas de decir, que es la literatura como un puente, como un vehículo para la libertad y la imaginación. Y esas dos palabras juntas me parece que son muy potentes y que son justamente que son una manera pues muy honesta también de acercarnos a la literatura, tanto los lectores como las personas que escriben, bien como los escritores. Muchas gracias. No, María del Mar, gracias por esta conversación tan honesta, tan íntima, por abrirnos la puerta de La memoria es un animal esquivo, y bueno, y gracias también por hacer un ratito, un espacio en tu agenda, un ratito acá para conversar con Hablemos de Libros que Más. Darte las gracias y desearte mucho éxito con esta novela también. No, por favor, muchísimas gracias a ti por haberte tomado el tiempo de leerla y de tener esta charla conmigo, y a las personas que nos están escuchando por haberse tomado el tiempo de escuchar esta charla. Claro que sí. Bueno, y ya saben, esta novela se llama La memoria es un animal esquivo y es de María del Mar Roman. Y también a ustedes, a todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos de Libros que Más desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Nos escuchamos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Amazon Music y también en Alexa. Nos encontramos en el próximo episodio y ya sabes, nunca dejes de leer. Hablemos de libros. ¿Qué más?